Buenas noches, saludos mis amigos, saludos mis hermanos, que Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes en esta noche. Pues en esta noche quiero tener un estudio más con ustedes, ¿verdad? Vamos a estudiar lo que la Biblia dice, vamos a continuar con el estudio de las profecías bíblicas. Pues en esta noche yo quiero estudiar con ustedes un estudio sobre la esposa del vecino. En el tema anterior estudiamos la característica de las dos mujeres proféticas, donde explicamos que una mujer profética simboliza una iglesia, no es una mujer literal, y hablamos de la iglesia vestida del sol, que representa la iglesia de Dios, la esposa de Jesús, y la otra mujer, la mujer vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de prenda preciosa, que representa, ¿verdad?, a la esposa del vecino, la otra iglesia, la que la Biblia le llama Babilonia, la madre de las rameras. Entonces explicábamos el enfoque simbólico, o sea, interpretando los símbolos de la mujer, de esas mujeres. Ahora yo quiero tratar con ustedes el enfoque histórico, porque la profecía, en el momento que se da la profecía, son símbolos que representan que se van a cumplir en el futuro, y cuando se cumplen ya son historia. O sea que parte de esas profecías ya están en la historia. Pues vamos a hablar de la parte histórica de esta mujer. ¿Cómo se originó esta mujer? ¿Cuándo se originó? Vamos a conocer por qué se le llama la gran ramera, cómo se convirtió en ramera. Vamos a conocer esos símbolos para que entendamos, ¿verdad? Para que entendamos bien qué es lo que está pasando, qué fue lo que sucedió. Entonces hablábamos de cómo se formó esa iglesia. Permítanme ver si podemos ponerle una canción antes de iniciar, ¿verdad?, el tema. En este mundo lleno de tanta tristeza, yo me pregunto, ¿por qué será que este mundo es un campo de batalla? Corazones tan heridos por causa del dolor, pero pronto tendrá fin cuando Jesús vuelva otra vez. En las nubes Él vendrá, le veremos cara a cara. En las nubes viene ya, cantaré himno de victoria. A Jesús mi Rey, Señor, gozaremos de alegría,
con nuestro amado Rey. ¿Cuántas veces tú has sufrido de las pruebas? El enemigo en tu camino ha intentado a no seguir. Oh, recuerda que Jesús, Él va a tu lado en los momentos más difíciles del dolor, porque Cristo nos mostró un camino a seguir, el camino que nos lleva a la victoria final. En las nubes viene ya, le veremos cara a cara. En las nubes viene ya, cantaré himno de victoria. A Jesús mi Rey, Señor, gozaremos de alegría con nuestro amado Rey. Le veremos cara a cara, en las nubes viene ya, cantaré himno de victoria. A Jesús mi Rey, Señor, gozaremos de alegría con nuestro amado Rey. Pues bien, mis amigos, en esta noche vamos a disfrutar de un hermoso estudio. Ustedes quizás se preguntan por qué le llamamos la esposa del vecino. ¿Por qué le llamamos la esposa del vecino? Y es importante hacerles saber que Satanás fue lanzado para la tierra y está aquí entre nosotros, es nuestro vecino aquí, vive aquí con nosotros, ya no está en el cielo, sino, o sea, cuando era un ángel, cuando Lucifer era un ángel, estaba en el cielo y venía a la tierra, subía al cielo, se reunía ya en las reuniones que Dios hacía, pero cuando Jesús lo venció, entonces fue lanzado a la tierra como prisión y sus ángeles fueron lanzados con él. Entonces ellos están aquí en una prisión en la tierra, no pueden salir de aquí. Pero entonces él es quien sostiene y tiene un matrimonio con la gran Babilonia, la madre de las rameras. Y vamos a hablar aquí de esto en esta noche. Vamos a hablar de esto, de la gran ramera, para que entendamos claramente. El deseo de Dios es que toda la gente conozcan, ¿verdad? Que entiendan estas profecías, porque las profecías, tanto en Daniel como en Apocalipsis, fueron dadas para que sean conocidas por nosotros. No es para que se queden ahí para que se queden en la Biblia escrita. No, el propósito de Dios es que nosotros los humanos entendamos esto y que podamos salir de Babilonia, porque hay un llamado a todo su pueblo, a todos los que están en Babilonia, a salir de Babilonia. Entonces vamos a conocer la parte, el enfoque histórico de esta gran profecía, ¿verdad? Cómo surgió este poder. Vamos a tener una oración
Antes de continuar, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. En esta noche, oh Dios, estamos aquí para estudiar tu palabra, esperando que cada una de las personas que puedan ver esta programación, este estudio, puedan ser bendecidas con el Espíritu Santo para que le dé entendimiento y le dé sabiduría y tomar decisiones positivas. Así que, Señor, gracias por darnos el entendimiento de estas cosas que muchas personas no han podido conocer, entender, pero que a través de tu Espíritu Santo puede ser revelada a todas aquellas personas que con sinceridad se dediquen a la carrera espiritual. Así que bendice a las personas que puedan ver esta programación en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues vamos a hablar aquí de esta mujer. Aquí está. Esta es la gran ramera. Vemos acá, ¿verdad? Vemos aquí cómo se presenta en esta imagen como una mujer ramera. Tiene en su mano, tiene una copa. Vemos acá que está sentada sobre una bestia. Su aspecto es de color rojo, que es el color que caracteriza a los poderes satánicos, el color rojo. La bestia de color rojo, también la mujer es también de color rojo. Pues vamos entonces a presentar cómo se originó esta gran ramera, cómo se originó. Pues vamos a leer el texto bíblico que tenemos por acá, donde dice: condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es interesante entender que a Juan lo llaman para decirle sobre la sentencia de la gran ramera. Aquí en este capítulo, el capítulo 17, no termina, ya en el capítulo 18 habla de la sentencia, ya cayó la gran Babilonia. En el capítulo 18, porque este capítulo continúa en el 18 y continúa en el 19, hablando sobre cómo va a ser la condenación de la gran ramera. Y dice que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Dice el versículo, este versículo, y el versículo 3 dice: y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Aquí dice que está sentada sobre una bestia escarlata, una bestia de color rojo, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que cuando la mujer está sentada sobre muchas aguas, las muchas aguas son los poderes políticos que sostienen y que patrocinan a esa iglesia, porque la iglesia sin el poder político no tiene autoridad. Dice esa mujer con la cual han fornicado, o sea, el versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces dice el 3: y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es de color rojo, la palabra escarlata significa rojo. Tanto la mujer como la bestia son de color rojo, mientras que la otra iglesia de Apocalipsis 12, está vestida del sol resplandeciente, de un color claro, de luz, o sea que se presenta la verdad, su pureza.
Entonces, y la mujer estaba vestida de púrpura, dice aquí, y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. Entonces, es interesante entender, vamos aquí, aquí vemos como la iglesia tiene su fundamento en el papado. Vemos aquí el color rojo que visten los, los sacerdotes, los papas visten una vestimenta de color rojo. Aquí la podemos ver. Entonces, vamos entonces a hablar sobre cómo se originó, ¿verdad? Esta iglesia, cómo se fundó, cómo se dio origen, cómo se le dio origen. Cuenta la historia. Vamos al enfoque histórico. Sucede que en el principio de la iglesia que fundó, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, ahí nació la iglesia cristiana, la iglesia pura. La iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. Roma fue enemiga de Jesús, porque Jesús era considerado en la profecía como un rey que iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los romanos, porque Israel estaba en esos tiempos bajo la esclavitud de Roma, y los romanos mataron a Jesús y persiguieron a los cristianos, o sea, a la iglesia pura. A la otra iglesia la persiguió el Imperio Romano, la iglesia apostólica, hasta el año 100, con la muerte del apóstol Juan, que fue el único que no mataron, que murió de la vejez en la isla de Patmos. Allí murió Juan. Hasta ahí la iglesia se mantuvo bien pura. Luego pasaron 100 años más, Roma perseguía a los cristianos. En el año 300, después de Cristo, llegó al imperio un hombre llamado Constantino. ¿Qué sucede? Que Satanás, a través del imperio romano, quería destruir la iglesia, el pueblo de Dios, haciéndole guerra, pero no podía eliminar la iglesia matando a los cristianos, porque mientras más cristianos mataba el imperio romano, más cristianos habían, porque los mismos soldados romanos tiraban los yermos, las armas, y se iban detrás de los cristianos y se convertían a cristianos. Y era un semillero de cristianos, que la muerte de un cristiano simbolizaba el nacimiento de otros muchos cristianos, porque el testimonio de ellos, predicaban con el testimonio de ellos. Entonces Satanás cambió de estrategia y usó la estrategia de la infiltración. ¿Cómo sucedió esto? El emperador Constantino fingió que había aceptado a Cristo. Entonces Constantino dijo que había tenido una visión, que vio a Jesús crucificado en la cruz y que él había aceptado a Jesús. Esto es lo que dice la historia. Y así fue la historia del surgimiento de la iglesia Madre de la Ramera. ¿Qué aconteció entonces? Lo que aconteció fue que Constantino logró
o sea, se convirtió, fue bautizado en la iglesia, porque Constantino tiró leyes a favor de los cristianos. Una ley, una de esas en el concilio de Nicea, eh, tiró una ley que todo el mundo debía ser cristiano, y el que no era cristiano era digno de muerte. Vamos a ver algunas de los decretos de Constantino. Dice más aquí: en el edicto de Milán en 313, Constantino y Licinio emitieron este edicto que otorgó libertad de culto a los cristianos y le permitió practicar su fe sin temor, a pesar de la persecución. También se ordenó la devolución de bienes confiscados a la iglesia. Además de eso, también Constantino proporcionó fondos para la construcción de basílicas y nombró a cristianos en el encargo de alto rango. También eximió el clero cristiano del pago de impuestos. O sea que Constantino también nombró cristiano, de los dirigentes cristianos, en cargo público en el Estado. Así Constantino logró la confianza de los cristianos, de los dirigentes cristianos, nombró la confianza, y Constantino fue entonces bautizado en la iglesia, tuvo cargos en la iglesia y llegó a ser el sumo sacerdote de la iglesia, el jefe de la iglesia, y era el emperador romano. Imagínate entonces que ahora unió la iglesia y el Estado. Unió la iglesia y el Estado. Tiene control de la iglesia ahora. Por eso dice que la madre de la ramera fornicó con los reyes de la tierra. Desde ese entonces, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, era la iglesia que dejó Cristo. Pero los que apostataron, como dice Pablo, refiriéndose a ese hecho, a ese acontecimiento, Pablo dice que antes de la venida de Jesús iba a venir la apostasía. Y luego de la apostasía se iba a manifestar el hombre de pecado. Aquí aconteció la apostasía cuando los dirigentes cristianos aceptaron a Constantino, porque Constantino introdujo a la iglesia las creencias, las tradiciones romanas, las tradiciones espirituales romanas, la introdujo a la iglesia paulatinamente, fue entrando, y así llegó entonces la apostasía, y ahí la iglesia se convirtió en lo que se llama la iglesia católica romana, o sea, la iglesia universal. Roma tenía dominio del mundo de ese entonces, y a nivel universal esa religión tuvo que ser aceptada por todo el mundo. Por eso se le llama iglesia universal, pero es universal católica romana, y se convirtió en una iglesia ramera. Ahora, el asunto de las hijas, eso viene más adelante, cuando ella entonces tiene hijas. Pues bien, entonces vemos acá que Constantino Satanás logró a través de Constantino la infiltración, se infiltró en la iglesia, y entonces ahora la intención no es destruirlo matándolo, sino
sino separándolo de Dios a través de algunas creencias no cristianas, de creencias que tenían los pueblos paganos en toda la historia. El pueblo de Israel el Señor fue batallando con el pueblo de Israel para que no practicara la religión de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos, de los cuales Roma fue uno de ellos, pero astutamente Satanás logró, ¿verdad?, entrarse dentro de lo que es la iglesia y lograr que la iglesia hiciera la apostasía. Como dice Pablo, antes de la venida de Jesús debía de venir la apostasía y luego se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el 538, entonces, después de Cristo que estamos hablando, llegó la apostasía, llegó al hombre de pecado. En el 538 fue que se dio origen a lo que se llama el papado. Aunque la iglesia popular contempla que el papado se originó a través de Pedro, que fue el primero, pero no, el papado en sí se dio origen, se le fundamentó en el 538, porque fue después de la apostasía, eso dio origen al papado, porque el papado viene representando el líder de la iglesia que nació en el 300, a partir de 313, cuando Constantino logró ser el sumo sacerdote de la iglesia y apostató la iglesia. Es interesante, mis hermanos, mis amigos, que entendamos esa historia, porque la iglesia católica no es la iglesia primitiva. ¿Qué sucedió entonces? Que no todos los cristianos en ese tiempo, no todos los cristianos apostataron, sino que muchos cristianos se mantuvieron firmes a la fe que habían recibido, y no apostataron. Entonces, en el 538, o sea, durante la historia del papado, hubo grandes persecuciones a aquel grupo de cristianos que no se sometió a la iglesia naciente, que nació en Roma. Pero ahí es interesante mostrarle algunas de las doctrinas romanas que fueron introducidas a la iglesia cuando Constantino tomó el dominio. Paulatinamente, la iglesia se introdujo la práctica. Primero se hacía el pago de la indulgencia. La indulgencia, una de la herejía que trajo a la iglesia fue la indulgencia, donde se pagaba por los pecados. La persona podía pecar y podía pagar por los pecados y era libre de los pecados. Luego se inventaron entonces las misas. La misa que ya todos conocemos, lo que es la misa, la hora santa por los muertos,
la persona cuando muere, su espíritu y su alma puede ir al cielo o puede ir al infierno o al purgatorio. Estas cosas eran enseñadas, fueron introducidas paulatinamente a la iglesia y los cristianos la fueron aceptando. Todas estas cosas no son bíblicas, no las enseñaron los apóstoles, Jesús no enseñaron estas cosas. También la veneración a los muertos, las imágenes a los muertos y haciendo a muchos muertos siendo los santos, llamándolos santos después de muertos. La Biblia dice que los santos son personas vivas que se han apartado para Dios. Santo significa algo que es apartado para Dios. Pueden haber objetos que sean santificados, que es apartado para Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que el sábado es santo, santificado, porque fue reservado exclusivamente para Dios. Entonces los santos son las personas que se apartan para el servicio de Dios. Ya no viven como los del mundo, sino que viven apartados para Dios. El papado persiguió a los santos. Entonces, la veneración a los muertos, las imágenes a los muertos, hacer pertinencia a los muertos santos, hacer pertinencia por los muertos, la introducción del rosario para los rezos, entre otras muchas cositas que no las vamos a mencionar, fueron, ¿verdad? Se fueron paulatinamente entrando a la iglesia. Entonces, la iglesia se convirtió, ya no es la iglesia cristiana, sino en una iglesia que se relacionó con los reyes de la tierra. Así surgió entonces esta gran ramera. Hasta hoy, esa iglesia está sentada sobre esa bestia escarlata, sobre el poder del Estado en todos los pueblos, países, la mayoría donde la iglesia popular tiene su apoyo, está sostenida por el Estado. Quien sostiene a la iglesia es el Estado en todo el mundo, casi en todo el mundo. Entonces, todavía nosotros estamos viviendo bajo el poder del Imperio Romano, eclesiásticamente hablando. Entonces, mis amigos, así es la historia de esta iglesia. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro y de piedra preciosa y de perla, y tenía en su mano un cáliz lleno de oro y de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. O sea que todas estas prácticas o tradiciones de la religión romana que se fueron introducidas, pues dice que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones, o sea, de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Con qué fue que fornicó la iglesia? Cuando aceptó todas aquellas creencias que no son bíblicas, que no la enseñó Jesús, que no la enseñaron los apóstoles, que no la enseñaron ni la practicó el pueblo de Israel. Por eso esta mujer se convirtió en una gran ramera, y que en su frente tiene un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Se le llama Babilonia porque Babilonia viene de Babel. La primera ciudad que fundaron los cananeos, cuando fundaron la torre de Babel, fue en la ciudad de Babilonia, Babilonia literal.
y se le llamó Babilonia, que significa confusión. Y esta iglesia y este pueblo fue totalmente opuesto a Dios, con mucha práctica y doctrina en oposición a Dios, la idolatría, entre otras muchas cosas. El pueblo de Babilonia se enfrentó a Dios. El pueblo de Babilonia fue que llevó que hizo esclavo al pueblo de Israel. Y las condiciones de esta nación simbolizan la maldad que ese pueblo y la oposición que ese pueblo tuvo en contra del pueblo de Israel y en contra de Dios. Esta gran iglesia se le dio el nombre de Babilonia en similitud a aquella gran nación que se opone a Dios de manera espiritual. Y dice que ella es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Significa eso que si es madre de las rameras no son varones, no son hijos, sino son hijas. Y si son hijas, también son iglesia, porque esas hijas son hijas proféticas. Esa iglesia profética produjo hijas proféticas, o sea, otras iglesias que también tienen la misma característica que ella. Esas otras iglesias tienen su historia de cómo surgieron, porque es remanente, la iglesia que no apostató en los tiempos del imperio, cuando el papado tuvo dominio y tuvo poderes políticos y religiosos por 1260 años. Dice en la profecía de Daniel, el cuerno pequeño hizo una gran persecución a esa iglesia, pero quedó un remanente. Hablando en el capítulo 12, habla de esa gran persecución del dragón que persiguió a la mujer por 1260 años, a la otra mujer, pero quedó un resto. El resto de la iglesia de ella, que fue lo que llama el remanente, que a partir de 1844 surgió el remanente de esa persecución que recibió la iglesia que fue perseguida por el imperio papal, donde hubo mucha matanza de ese poder en contra de los cristianos. Se inventaron, surgió allá la Inquisición, las cruzadas, la guerra de Bartolomé, la persecución a los valdenses que fueron cristianos, que vieron en la montaña, fueron perseguidos y sacados y muertos, muchos murieron, matanza grande que tuvo el papado en contra de los cristianos que le llamaban herejes, pero los herejes eran ellos, le llamaban herejes a los cristianos, y hubo grande matanza de cristianos a partir de 538. En Mateo, el capítulo 24, dice que habrá gran tribulación, cual nunca ha habido. Mateo 24, 22 dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, más por causa de los escogidos, esos ya fueran acortados. Los días que fueron acortados no son los días de ahora, sino Jesús dijo que los días que iban a ser acortados fueron los 1260 años de persecución que recibió la iglesia. No terminaron hasta 1798, porque en 1798 debió de terminar ese periodo. Y en 1798 fue donde el papado tuvo una herida de muerte, y la herida está por ser curada. Entonces, el pueblo remanente, actualmente existe la ramera y la madre de la ramera. La madre de la ramera surgieron cuando a partir del 1517, cuando la reforma de Martín Lutero,
que ahí esa reforma fue que acortó la gran persecución de los 1260 años que iba la iglesia a ser atribulada por el imperio papal, y fueron acortados esos días. En ese tiempo surgió el movimiento con Martín Lutero, 1517 en adelante, y ahí surgió lo que se llama el protestantismo, ¿verdad? En los protestantes. Pero ¿qué sucedió? Que de esos protestantes hubieron muchos movimientos que fueron adoptaron creencia y doctrina de la iglesia católica, de la iglesia perseguidora, también se unieron a la iglesia y al Estado, y surgieron muchas iglesias adoptando esa misma doctrina de la iglesia popular, la iglesia del infierno, la creencia de los muertos, el domingo como el día del Señor, que fue lo que caracterizó como día de oposición, un día de oposición al sábado de la iglesia apostólica, la iglesia pura. Entonces, los cristianos de las iglesias rameras, las hijas, adoptaron también las creencias de la iglesia popular, y ahí surgieron entonces las hijas. Pero mientras el protestantismo se mantenía puro, la iglesia se mantuvo puro con el surgimiento de Martín Lutero, que adoptaba el sábado como el día del Señor, y se mantuvieron puros en la creencia de que los muertos ya no tienen paga, porque ya su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, no hay que hacer nada para los muertos, entre otras muchas cosas que fueron aceptadas por las iglesias hijas de la iglesia madre. Por eso se dice que es madre de la ramera, porque cuando usted va al trasfondo de esas iglesias, que no vamos a presentar todas estas cosas hoy, pero sí, esas iglesias adoptaron muchas creencias paganas que surgieron de Roma, que la iglesia popular, la madre, nació a través de ellas. Entonces, es importante que nosotros, ¿verdad?, estemos claros en estas cosas, que seamos sinceros. A las personas que no son cristianos, que puedan ver, ¿verdad?, este estudio, yo le invito a que estudien, que lean la Biblia, que investiguen. Pero usted que ya se considera siendo cristiano, entienda esto, que el surgimiento de esta iglesia, de esta iglesia popular, hay que decirlo así, porque ¿qué podemos decir? No podemos estar engañando a la gente, ni manteniéndole, ocultándole las cosas. Así surgió la iglesia católica a partir de 313, cuando Constantino se introdujo a la iglesia, se hizo cristiano y llegó a ser el sumo sacerdote de la iglesia, fue el jefe de la iglesia. Entonces introdujo paulatinamente las prácticas romanas paganas a la iglesia, y la iglesia se convirtió en ramera porque hizo una alianza matrimonial, se matrimonió con el Estado, y el Estado representa al poder, el poder político, en el cual Satanás tiene su poder para hacerle frente a Cristo. Satanás tiene su poder para hacerle frente a Cristo a través del Estado, a través de los gobiernos de la tierra, que son los que ponen las leyes, los que la iglesia no establece normas de estilo de vida, normas, leyes, sino es el Estado. Por eso la iglesia se unió al Estado, para que el Estado le ponga
las doctrinas y le imponga la doctrina a las naciones. Eso es así. Entonces tenemos que decirle las cosas a ustedes como son. No importa que a usted le duela o que usted, si usted se molesta, tenga cuidado. Ahora, que la invitación que Dios le hace es que analice esto, que utilice su capacidad de análisis, use su capacidad de análisis para que usted pueda, ¿verdad?, entender estas cosas. Miren, esta historia que estamos diciendo ahora, toda la historia tiene que ver con el cumplimiento de las profecías son veladas. Esto no se le enseña en las escuelas a los niños, en las universidades. Estas cosas no se llevan a la luz porque el Estado y la iglesia están unidos y no, y no comparten estas cosas. Pero esas historias están ahí, usted las puede buscar en internet, en las enciclopedias. Están estas cosas para que conozcamos estas historias. Y muchas de estas historias nos la presentan no real, que no aclaren lo que sucedió. Si usted investiga la historia de los papas, hubieron cosas horribles que hicieron, mataban mucha gente, violaban mujeres, entre otras muchas cosas. Esto es terrible lo que ha ido aconteciendo. Entonces, la idea en esta noche es presentarle a ustedes cómo surgió esta iglesia, que esa iglesia católica no es la iglesia primitiva, como le han enseñado a los católicos, no. La iglesia primitiva, esta iglesia surgió a través de la apostasía, como le estamos diciendo. Recuerden que la profecía son las cosas que han de acontecer en el futuro y la historia son la profecía cumplida. La profecía de Apocalipsis se han ido cumpliendo. Hay muchas de estas cosas. En todo este capítulo 17, en todo este capítulo que nosotros estamos llevando aquí, se han ido cumpliendo casi todas. En el estudio que continúa, vamos a hablar entonces de el poder que lleva sustentada a la mujer, la bestia que lleva a la mujer. Esa bestia, ese poder político, cómo se ha ido forjando. Dice que la bestia que ha visto era y no es y está para subir del abismo. La bestia que lleva a la mujer, que la sustenta. Explicando más ahí en el tema, la parte 2, le vamos a explicar la historia de cómo surgió esas bestias y cómo se ha ido desarrollando hasta hoy. Pues para finalizar, vamos entonces a ver si le ponemos una cancioncita aquí para que podamos disfrutar de un cántico especial. En presencia está de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara y en el cielo he de ver a
más dolor, ya no habrá más peligros, todo llenará su amor. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Bien, mis hermanos, Dios se les siga bendiciendo. Permítanme saludar a una hermana muy querida, hermana Carmen Sánchez. Carmen Sánchez, Dios te bendiga mucho, hermanita, Dios te siga bendiciendo. A mi hermano Epifanio Almonte, bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos, que siguen este su canal, La Voz de la Conciencia. Le invito a que puedan, que publiquen, ¿verdad? Esta programación y que se suscriban a su canal, a este canal, para que contribuyan, ¿verdad? Con la predicación de este evangelio, estas palabras proféticas que son sumamente interesantes. Dios les bendiga mucho y buenas noches y que tengan un feliz sueño.